Me llamo Elías. Y esta es la historia que nunca pensé vivir. La historia que nunca imaginé escribir. Una historia que, si no fuera mía, no la creería. Porque el amor no siempre llega como lo pintan en los cuentos. A veces, el amor llega con la cara sucia, las manos heridas, y el corazón lleno de cicatrices. A veces, el amor no se siente bonito. A veces, el amor duele, quema, reta, transforma. Y a veces, el amor comienza con una instrucción divina que no se entiende, pero que cambia todo. Fue una mañana cualquiera. El cielo estaba despejado, el viento suave, las voces del mercado comenzaban a llenar la ciudad. Y entonces, lo sentí. Una impresión profunda, inconfundible, como una voz sin sonido, pero que atravesaba mi pecho. Elías, tómala por esposa. Me detuve. ¿Perdón? Tómala por esposa. No entendí. No quise entender. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Y entonces la vi. Allí estaba, apoyada contra la pared de piedra de la esquina, vestida con telas rotas que apenas cubrían su vergüenza. El maquillaje corrido, los ojos apagados, la postura, cansada, pero desafiante. Se llamaba Lía. O al menos así me dijo tiempo después. Ese día, cuando la vi por primera vez, no dijo su nombre. Solo me miró como todos los demás hombres, y asumió lo peor. ¿También tú vienes a comprarme? Me dijo con voz seca. No. Entonces, vine a ofrecerte un hogar. Rió. No una risa alegre, sino una de esas risas que se clavan. Esa risa que solo conocen los que han sido traicionados 1000 veces. ¿Un hogar? ¿Tú estás loco? ¿Qué clase de juego es este? Me quedé en silencio. No supe qué más decir. Solo la miré. Y por un momento, la vi. Vi algo más allá de su piel, más allá de su maquillaje, más allá del lugar donde estaba. Vi una niña. Una niña que alguna vez fue abrazada por su madre. Una niña que soñó con flores y vestidos limpios. Una niña que no nació para esto, pero que la vida empujó hasta aquí. Y entonces supe que no podía irme. La seguí durante días. Cada mañana la veía en el mismo lugar. A veces sola. A veces con alguien. Siempre con la misma expresión, como si estuviera allí, pero al mismo tiempo lejos. Los hombres la miraban como si fuera un objeto. Las mujeres la miraban como si fuera una amenaza. Los niños no la miraban, porque ya nadie la presentaba como persona. Y sin embargo, cada día, yo regresaba. Sin exigir. Sin señalar. Solo, regresaba. Hasta que un día ella no vino. Y yo me quedé parado, esperándola como un tonto. 1 hora. 2. 3. Y justo cuando el sol comenzaba a esconderse, apareció. Estaba herida. El labio partido. Caminaba cojeando, como si hubiera peleado con alguien o con todos. ¿Aún estás aquí? Me dijo, sorprendida. Sí. ¿No tienes nada mejor que hacer? No. Silencio. ¿Tú quién eres? Respiré hondo. Alguien que está dispuesto a amarte, incluso si tú no te crees digna de amor. Esa noche no dijo nada más. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez, no caminó lejos. Se quedó. Cerca. Sentada en el borde del muro. Sin hablar. Sin pedir. Sin venderse. Solo. Presente. No entendía lo que estaba haciendo. No entendía por qué sentía esto por alguien que todos decían que no merecía nada. Pero es que yo no la veía como todos. No la veía por lo que hacía. La veía por lo que era. Y por lo que aún podía llegar a ser. La llevé a casa días después. No fue fácil. Ella se resistía. Decía que yo estaba enfermo. Que nadie quería una mujer como ella. Que ya había sido usada demasiadas veces. Que ya no valía nada. Que yo me cansaría. Que era mejor no ilusionarse. Pero yo no quería usarla. Yo quería restaurarla. Y así comenzó nuestra historia. Con más dudas que certezas. Con más heridas que besos. Con más lágrimas que risas. Pero con un amor que, aunque ella no lo entendía, estaba decidido a quedarse. Ella no sabía amar. Pero yo sí sabía esperar. Ella no confiaba. Pero yo sí estaba dispuesto a mostrarle que el amor, de verdad existe. Esta no fue una historia perfecta. Fue una historia real. Y apenas estaba comenzando. Lía no llegó a mi casa como una esposa. Llegó como una sombra.
No traía equipaje. Solo traía cicatrices. Y miedo. Miedo a quedarse. Miedo a confiar. Miedo a no ser suficiente. Y, más que nada, miedo a que todo fuera un engaño más. Las primeras noches dormía sentada, con los brazos cruzados. Como si no pudiera relajarse. Como si estuviera en guardia. Le ofrecí una habitación propia, limpia, con una cama cálida y un jarrón con flores frescas. La miró. No dijo nada. Pero sus ojos parecían preguntar. ¿Y qué tengo que hacer a cambio? Nada, le dije. ¿Nada? Me respondió como si fuera la peor mentira del mundo. Silencio. Ella caminaba por la casa como si pisara fuego. Nunca se sentaba por mucho tiempo en el mismo lugar. Comía rápido. Hablaba poco. Dormía poco. Una vez escuché que cuando alguien vive demasiado tiempo en una jaula, al principio le teme a la libertad. Y así era ella. Libre por fuera. Encarcelada por dentro. Pasaron semanas. Algunas mañanas la encontraba llorando en la cocina. Otras, la escuchaba murmurar cosas mientras dormía. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nadie me quiso? Palabras que salían desde lo más profundo del alma. Una vez, sin que me viera, la encontré frente al espejo. Desnuda, con la puerta apenas entreabierta. No se admiraba. Se juzgaba. Se miraba como quien se odia. Sus manos tocaban sus cicatrices, sus costillas marcadas, los moretones que aún no desaparecían. Y entonces se miró a los ojos. Y se dijo a sí misma: tú no sirves para amar. Tú no sabes quedarte. Tú no sabes ser de nadie. Y al escuchar eso, el corazón se me apretó. Yo trataba de mostrarle cariño sin invadirla. Un pan caliente en la mañana. Un cuenco de agua con flores para sus pies. Un abrigo doblado sobre la cama en las noches frías. Una vez le llevé una flor blanca. Una flor sencilla, de esas que crecen sin que nadie la siembre. Se la dejé en la mesa. Ella la miró. No la tomó. Pero al día siguiente, la encontré colocada en un frasco con agua junto a su cama. Y eso, para mí, fue suficiente. Pero no fue todo ternura. Hubo peleas. Hubo gritos. Hubo días en que desaparecía sin avisar, y regresaba con olor a calle. Había días en que me insultaba, me empujaba, y me decía: déjame, no soy tu problema, tú no tienes que salvarme. Y yo solo le respondía: no quiero salvarte, solo quiero amarte, y estar, cuando estés lista. A veces pasaban días sin que nos habláramos. Solo compartíamos la misma casa, el mismo techo, el mismo aire, pero no el mismo mundo. Una noche, mientras yo oraba en silencio, ella entró a mi habitación sin hacer ruido. Se sentó en el suelo, junto a la cama, y se quedó allí, sin decir una palabra. Sus ojos estaban hinchados. Había llorado. Yo bajé la mirada. No quise forzarla. Solo extendí la mano. Y entonces, ella la tomó. Fue la primera vez que me tocó sin miedo. Y esa pequeña acción valió todos los silencios, todas las heridas, todas las noches de espera. Ella no sabía cómo amar, pero estaba empezando a dejarse amar. Y eso, ya era un milagro. A veces me pregunto cuántas personas caminan por la vida como Lía, con el alma hecha pedazos, con la historia rota, con la esperanza muerta, creyendo que el amor verdadero no es para ellas, creyendo que no merecen más que las obras. Y sin embargo, aún en medio del dolor, cuando alguien les muestra un amor que no exige, que no aprieta, que no juzga, algo dentro de ellas comienza a sanar. No todo estaba resuelto. Lía seguía cargando con su pasado. Y a veces, ese pasado pesaba más que nuestro presente. Pero por primera vez, ella comenzaba a mirar hacia adelante. Y yo seguía allí, esperándola, amándola, sin prisa, sin condiciones. Porque cuando uno ama de verdad, no se enamora de lo que ve, se enamora de lo que otros no supieron ver. Y yo había visto algo en ella que ni ella misma recordaba. Ahora solo faltaba que ella lo viera también. Ahí vamos a entrar en el momento más difícil, cuando ella se va, cuando todo parece perderse, y la oscuridad cae sobre ambos. ¿Seguimos? El día que Lía se fue, no dejó una carta, no dejó una explicación, ni siquiera cerró la puerta. Solo, desapareció. Me levanté como siempre.
Preparé el pan. Calenté agua. Toqué suavemente su puerta. Silencio. La abrí. Y lo supe. La cama estaba intacta. La ventana entreabierta. Sus ropas, ya no estaban. Sus pasos, ya no sonaban. Y mi corazón, cayó como una piedra al fondo del pecho. No lloré de inmediato. Los primeros minutos fueron de incredulidad. Me dije que quizá salió a caminar. Quizá fue al mercado. Quizá regresaría en la tarde. Pero la tarde llegó. Y no regresó. Llegó la noche. Y tampoco. Pasó un día. 2. 3. Y entonces lo acepté. Lía, se había ido. No imaginan el lugar que ocupa una persona, hasta que ese lugar queda vacío. El silencio de su risa. La ausencia de sus pasos. La frialdad de la cama vacía. Yo había aprendido a convivir con sus miedos. Pero no estaba preparado para su ausencia. Me culpé. Pensé. ¿No fui suficiente? ¿La presioné? ¿Fui demasiado paciente o demasiado débil? Y luego recordé sus palabras, semanas antes. No confíes en mí, Elías. Yo no sé quedarme. Salí a buscarla. Fui al mercado. Fui a las calles que ella solía evitar. Fui a los callejones donde el pecado tiene nombre y precio. Mostré su retrato. Pregunté por ella. Algunos hombres bajaron la mirada. Otros rieron. Otros fingieron no conocerla. Y uno me dijo, ah, la flor marchita. Se fue con uno de los mercaderes del puerto. Pero no durará mucho. A las mujeres como ella se las usa, y se las descarta. No sé cuánto tiempo estuve buscándola. Pero cada día, al salir el sol, yo volvía a caminar. Volvía a preguntar. Volvía a esperar. Hasta que una mañana, alguien me dijo, Elías, la vi, pero no como tú la recuerdas. Y me llevó al mercado de esclavos. Era un lugar frío, sin alma, un patio rodeado de muros altos, donde se subastaban cuerpos, como si fueran objetos. Allí estaban ellos, encadenados, sucios, sin nombre, y entre ellos, la vi, Lía. No la reconocí de inmediato. Estaba flaca, su cabello, enredado, su piel, marcada, sus ojos, apagados. Vestía apenas un trapo viejo. Estaba encorvada, con la mirada al suelo. Nadie la tocaba, porque ya nadie ofrecía nada por ella. Era una flor marchita, una rosa sin pétalos. Y entonces, escuché la voz del subastador. ¿Quién da una moneda por esta mujer? Silencio. Nadie, nada, una. Silencio. Yo levanté la mano. ¿Tú? ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que estás comprando? Sí. 3 monedas. 5. 7. 10. La gente murmuraba. Algunos se burlaban. Otros decían, ¿por qué tanto por tan poco? Y yo, no respondí. Solo saqué todo lo que tenía. Vacié mis bolsillos. Y pagué. El precio completo. Me acerqué. Ella no levantó la cabeza. Me agaché frente a ella. Puse mi mano sobre su rostro. Y le dije en voz baja. Lía, estoy aquí. Ella alzó la vista, lentamente. Sus ojos temblaban. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué harías esto? Ya no valgo nada. Ya no soy nadie. Y le respondí. Porque nunca dejaste de ser mía. La cubrí con mi manto. La levanté. Y la llevé a casa. No como una esclava, sino como mi esposa. La lavé. Le serví pan caliente. Le di descanso. Le hablé con ternura. Y le dije, no serás más de nadie. No vivirás más como una sombra. Ahora serás completamente amada. El amor no es ciego. El amor ve lo peor, y aún así elige quedarse. Yo vi lo peor de Lía. Y aún así, la amé. Y cuando ella estuvo en su punto más bajo, cuando ni ella misma se habría escogido, yo fui, y la escogí otra vez. Porque así es el amor que viene de lo alto. Y ese fue el día en que Lía volvió a casa. No como una mujer rescatada, sino como una mujer redimida. Aquí Lía comienza su proceso de transformación interior, pero también siente culpa, miedo y dudas. Aún así, el amor comienza a sanar lo que el dolor había roto. Los primeros días después de su regreso,
Fueron los más difíciles. No porque discutíamos. No porque peleábamos. Sino porque no sabíamos cómo hablarnos sin rompernos. Lía caminaba por la casa como si fuera un fantasma. No alzaba la mirada. No tocaba nada. No decía una palabra, a menos que fuera estrictamente necesario. Cuando intentaba acercarme, ella retrocedía. Cuando intentaba hablarle, me decía, no me mires así, no me mires como si no supieras lo que hice. Y yo le respondía, sé exactamente lo que hiciste, pero también sé quién eres, y quién puedes llegar a ser. Ella no entendía cómo yo podía mirarla sin desprecio, cómo podía hablarle con dulzura, cómo podía amarla sin condiciones. Y en su mente, eso era más doloroso que cualquier castigo, porque el amor, cuando es real, es un espejo, y a veces, vernos amados cuando no nos sentimos dignos, es lo más duro que podemos enfrentar. Una noche me la encontré en la sala. Estaba llorando, con la cabeza entre las rodillas. Sus hombros temblaban. Me acerqué, sin hablar. Lo arruiné todo, susurró. Tenías razón. Me diste un hogar, una cama, un nombre. Y yo lo tiré por la ventana. ¿Por qué no me odias? Y yo. Me arrodillé a su lado. Le tomé la mano. Y le dije con voz baja. Porque el amor no desaparece cuando la otra persona falla. El amor real, se queda. Sufre contigo. Camina contigo. Y cuando te pierdes, va a buscarte. A partir de esa noche, algo en Lía comenzó a cambiar. Muy despacio. Como el sol después de una tormenta larga. Como una flor que vuelve a abrirse después de años en la sombra. Comenzó a mirarme más a menudo. Empezó a decir mi nombre. A preparar pan sin que yo lo pidiera. A quedarse en silencio, pero no de miedo, sino de paz. Un día la vi reír. Una risa breve, torpe, pero real. Y por un instante, volvió a ser esa niña que yo había imaginado la primera vez que la vi en aquel callejón. Lía aún tenía cicatrices. Algunas visibles. Otras, más profundas. A veces se despertaba gritando en medio de la noche. A veces se alejaba sin razón, como si algo dentro de ella quisiera sabotear la felicidad. Pero ahora, regresaba. No huía por semanas. Solo por minutos. Y cada vez que volvía, decía algo nuevo. Algo que nunca antes había dicho. Gracias. Perdón. Estoy aprendiendo. Recuerdo la mañana que me abrazó por primera vez. No fue un abrazo largo, ni apasionado. Fue tembloroso, roto, como si cada parte de ella tuviera miedo de quebrarse. Pero fue real. Y lo supe, porque por primera vez, ella me abrazó sin que yo se lo pidiera. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Ella ya no caminaba con la cabeza baja. Ya no vestía como quien espera ser rechazada. Ya no temía a los espejos. Un día, al mirarse, me dijo, no soy la misma, pero sigo siendo yo. Solo que ahora, me estoy reconstruyendo. La gracia no borra el pasado, pero te da una nueva forma de mirarlo. Y aunque el mundo le recordaba todos los días lo que había sido, yo le recordaba quién era ahora. Y quién siempre había sido, aunque no lo supiera. Una mujer amada, escogida, restaurada, valiosa. No fue un cuento de hadas. Fue una batalla. Pero el amor, ese amor que no se rinde, ganó una vez más. Y ese reencuentro lo cambió todo. No sé en qué momento exacto cambió todo. No hubo una fecha marcada. No hubo una frase mágica. No hubo un milagro ruidoso. Solo sé que un día, Lía ya no caminaba como una mujer rota, sino como alguien que había vuelto a la vida. Ya no temía al silencio. Lo habitaba. Ya no bajaba la cabeza. La sostenía con dignidad. No porque no recordara su pasado, sino porque por fin entendía su valor. Una tarde estábamos sentados juntos, viendo el atardecer. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y dijo algo que jamás olvidaré. ¿Tú sabías que yo me odiaba? No lo sabía, le respondí. Lo sentía, pero no quería preguntarlo. Ella asintió. Y continuó. Yo pensaba que solo valía cuando me compraban. Que si nadie pagaba por mí, no tenía valor. Hasta que tú pagaste por mí, sin querer nada a cambio. La voz le temblaba.
Y yo, no podía hablar. Porque sabía que eso era el comienzo de su sanidad. Elías. Nunca nadie me vio como tú me ves. Nunca nadie se quedó después de ver lo peor de mí. Nunca nadie limpió mis heridas sin preguntar cómo me las hice. ¿Sabes qué creo ahora? Que tu amor me enseñó a creer, que Dios no se ha rendido conmigo. Y al escucharla decir eso, entendí que todo valió la pena. Cuando uno ama con ese amor que no depende del mérito, con ese amor que sigue aunque el otro caiga, con ese amor que se arrodilla y lava los pies, algo divino ocurre. No es solo una relación, es una restauración. Lía ya no era la misma mujer. No porque cambió de ropa, ni porque dejó de huir, sino porque su alma entendió algo que años de maltrato no pudieron borrar. Yo no valgo por lo que hice, yo valgo por lo que soy para aquel que me amó primero. Ahora, ella hablaba con otras mujeres. Las abrazaba. Las miraba con compasión, no con juicio. Decía, yo estuve ahí. Yo también pensé que no servía. Que lo había arruinado todo. Que no podía volver. Pero el amor me encontró. Me limpió. Me restauró. Y si a mí me alcanzó, a ti también puede alcanzarte. Una mañana, me sorprendió escribiendo. Tenía un cuaderno, viejo pero limpio. En la primera página había escrito con letras grandes. Mi historia no termina en la vergüenza. Comienza en la gracia. Y me lo mostró. Sonrió. Y por primera vez en años, yo vi en ella paz. No emoción. No euforia. Paz. Silencio dulce. Alma en reposo. El amor verdadero no cambia solo lo externo. No se trata de rescatar a alguien de la calle. Se trata de rescatar su alma de la mentira. Y esa mentira decía, no vales nada. Nadie te va a querer. Tu pasado te define. Pero el amor, ese amor que lo da todo sin pedir nada, viene y dice, te vi, te quise, y aún así, te escojo. Esa es la verdad que transformó a Lía. No el romance, no la casa, no las palabras bonitas, sino el hecho de que, aunque ella se hubiera rendido consigo misma, yo no lo hice, y más aún, Dios nunca lo hizo. Si llegaste hasta aquí, quizá pienses que esta es solo una historia de amor humano, una historia de un hombre que se negó a abandonar a la mujer que amaba. Pero no, no es solo eso. Esta historia es un reflejo, una sombra, una ilustración viviente, de algo mucho más grande. Mi nombre no es importante, el nombre de ella, tampoco. Lo que importa, es lo que representa, porque esta historia fue inspirada en una historia real, bíblica, divina, la historia de un hombre llamado Oseas, y una mujer llamada Gomer. Dios le pidió a Oseas que se casara con una mujer infiel, una mujer que le fallaría, que se iría con otros, que lo avergonzaría públicamente, y que acabaría siendo vendida, como esclava. Y aún así, Oseas fue, la buscó, pagó el precio completo, y la trajo de vuelta. ¿Por qué? Porque Oseas era la imagen del amor de Dios. Gomer representa a todos nosotros, a ti, a mí, a cada persona que alguna vez se alejó, a cada alma que prefirió el mundo antes que el amor verdadero, a cada corazón que pensó que ya no tenía vuelta atrás. Y Oseas representa a Dios, el Dios que no se rinde, el Dios que no olvida, el Dios que sigue amando, aunque le falles. ¿Has sentido alguna vez que ya no vales? ¿Que lo arruinaste todo? ¿Que nadie podría perdonarte? Entonces esta historia es para ti. Dios te vio en tu peor momento, y no te rechazó. Dios te buscó cuando tú no lo buscabas. Dios te amó cuando tú creías que no merecías amor. Y lo más increíble de todo, es que pagó el precio completo por ti, no con monedas, no con favores, sino con sangre, con su propia vida. Porque para Dios, tú no eres un error, no eres una mercancía de segunda mano, no eres basura, ni eres demasiado tarde. Para Dios, tú sigues siendo su amada, su hijo, su hija, su tesoro perdido, que Él vino a buscar. Él te vio cuando caíste, y no te soltó. Él te escuchó cuando lloraste en silencio, y se quedó.
Él conoce cada parte de tu pasado. Y aún así, quiere escribir un nuevo futuro contigo. Hoy quizás te sientes como Gomer. Con el alma rota. Con la dignidad aplastada. Con la historia manchada. Pero hay un Oseas caminando hacia ti. Hay un Dios que está diciendo: yo pago el precio. Yo te limpio. Yo te llamo por tu nombre. Yo te amo. No estás demasiado lejos. No estás demasiado sucio. No estás demasiado perdido. Aún puedes volver. Porque el amor de Dios no es como el del mundo. El mundo ama por interés. Dios ama por decisión. El mundo ama mientras todo esté bien. Dios ama, incluso cuando tú estás mal. El mundo te deja cuando te equivocas. Dios te busca, te perdona, y te abraza, una y otra vez. Tú, sí, tú, no estás solo. Y si alguna vez te preguntaste si Dios aún te quiere, la respuesta es simple: sí, siempre sí.